Hoy en Educando al Negro lo vamos a educar y le vamos a contar un poco. Por favor, reúnanse todos los negros en la radio. Ay, hola, ¿cómo te va? Hola. Te presento. Sí, hola, ¿cómo te va? Soy negro de Morón. Negro de Morón, negro de Almagro, de Avellaneda era y después... Soy un negro de Jujuy, mira. Negro de Jujuy, sí. Negra de Paso del Rey. Negra, negro de Paso del Rey. Sí, sí. Negro de Villa Adelina. De Villa Adelina. Negro de Bernal. De Bernal. Tenemos negros. ¿Vos sos? Floresta. Negra de Flores. La negra de Flores. Sí, así que bueno, ahora sí que estamos todos reunidos. Vamos a hablar de la profesión más antigua del mundo. ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? Para los negros nosotros, sí. La prostitución puede ser. Perfecto, sí. Podríamos haber dicho carpinteros, sí, claro, pero no, es la prostitución. El término prostitución proviene del latín prostitutio. ¡Qué prostitutio! ¡Qué gordo prostitutio! ¡Qué gordo prostitutio! Que tiene el mismo significado que el actual. Y que a su vez proviene de otro término latino, que es prostituire, que significa literalmente exhibir para la venta. Acá está. Exhibir para la venta. Sin embargo, el verbo latino prostituire significó inicialmente poner a la vista, exponer algo. Uno de los primeros en dar un giro hacia el significado actual fue Suetonio, quien hablaba de prostituire, in libidenem populi, que es exponerse a los deseos carnales del pueblo, en el sentido que damos hoy a prostituirse. El término coloquial más extendido en los países de habla hispana para referirse a una prostituta, ¿cuál es? Punta. Bueno, Humberto. Pero es lindo decirlo, es lindo decirlo. Son palabras que quedan lindas en la boca. Hay palabras que son una mierda y hay palabras que son hermosas en la boca. Como suena. Como puta. Sí, puta. Palabra que conlleva una fuerte connotación despectiva y proviene del latín clásico que es putus. Niña o niño. Putus. Niña o niño, putus. Existe un verso de fines del siglo I a.C. que usa dicha palabra con una connotación ofensiva, similar a la actual, donde se refiere a un amor de calle. Sin embargo, en el portugués europeo, puto mantiene el significado de muchacho, sin connotación sexual alguna. ¿Qué sos? Soy un puto. Mira este puto, ¿sabes cómo lo que Este puto me encanta. Soy el muchacho puto. El término loba, como equivalencia de prostituta, viene de los ritos producidos en febrero en honor al dios romano Fauno Luperco. Eran llamadas lobas, originalmente lupas, las que ejercían la prostitución sagrada con los sacerdotes de este dios, los Luperci. Los Luperci, pero los sacerdotes supuestamente podían... pero estamos hablando de dioses romanos, bebé. No de dios, no del dios de los... Prepara la elección, Humberto. Escucha. Escucha, puto, cuando no, puto habla. Escucha, puto. El origen de la palabra ramera, ¿cuál es? Hacia fines de la Edad Media, era costumbre en España colgar un ramo en la puerta de las tabernas para indicar que no se trataba de viviendas particulares y llamar de esta manera la atención de los clientes. ¿No? Iban a una taberna, ponían un ramo porque esta no es una casa particular. Es una casa de putas. Sí, exactamente. Bueno, como Fernando Peña, que por ejemplo, cuando vivía ahí en San Isidro, tenía una casita muy linda y abría la puerta y a veces se le metía gente pensando que era un boliche, porque él ponía música, tenía unas luces muy lindas, tenía como un comedorcito adelante y una vez me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, tengo sentadas dos señoras en el living porque pensaron que era un café. No, un lugar, no las voy a sacar. Un lugar alegre, me parece genial. Porque hermoso, hermoso. Puerta abierta, livingcito, buena música. Era la casa de Fernando Peña. Bueno, pero en este caso ponían una rama para decir, ojo que esto es un lugar para tomar algo. Por esta razón empezaron a llamarlas rameras. Una palabra que además sonaba más púdica que prostituta, porque en esos lugares era costumbre también la atención de clientes. Claro. Era concha, como pasa en los pueblos, ustedes seguramente si vienen de un pueblo lo saben, las 3 C, concha, comida y casa. Sí. Concha, comida y cama, en realidad, concha, comida y cama. Que donde vas, tomas algo, comes algo, te echas un polvito, todo, claro. Y si querés te quedas a dormir. Y te quedas charlando. El CCC. En las 3C. El Centro Cultural el Centro Cultural de la Concha. Le voy a decir a Martín. ¿Por qué no le Se cree que tiene sus orígenes más antiguos en el tercer milenio antes de Cristo, especialmente en Babilonia, donde se practicaba la ahora llamada prostitución sagrada, en honor a la diosa babilónica Milita. Bora, equivalente a Afrodita o a Venus. Heródoto
de Halicarnaso, considerado el padre de la historia en el mundo occidental, explica esto así. Los babilonios tienen una ley muy vergonzosa. Toda mujer nacida en la patria está obligada una vez en su vida a ir al templo de Venus para entregarse en él a un extranjero. Qué tóxico. Muchas de ellas, orgullosas por sus riquezas, se desdeñan por confundirse con las otras y se hacen llevar al templo en lujosos carruajes cubiertos. Allí permanecen sentadas, teniendo a sus espaldas un gran número de esclavos que las han acompañado. Pero la mayor parte de los demás concurrentes se sientan en la tierra, en un sitio dependiente del templo de Venus, con una corona de flores en la cabeza. Unas llegan, otras se retiran, viéndose por todas partes sitios circunscriptos por cuerdas extendidas. No sé si termina acá o en el próximo. Bueno, Herodoto de Halicarnaso, es decir que en Babilonia todas las mujeres tenían la obligación, al menos una vez en su vida, esto según lo que nos cuenta Herodoto de Halicarnaso, en lo que contaba anteriormente, una vez en la vida tenían que acudir al santuario de la diosa para practicar sexo con un extranjero. Como muestra de ¿qué? De hospitalidad. Claro. A cambio de un pago simbólico. O sea, te doy todo lo que vos me pedís porque acá en este pueblo se recibe bien a la gente. Pero tenemos que venir más y recibimos muy bien también una donación, un anillito. Sin embargo, hay quienes creen que este rito es incluso más antiguo y tiene su origen en la diosa de la cultura sumeria, Inanna, diosa de la belleza y la sexualidad. La Inanna. La Inanna. Me tira la goma que es un lujo. ¡Su fuego! Vení, Inanna. Coge tu pelito. Cógelo con ganas. Cógelo ya. La Inanna no sabe lo que es. Gauchita. Todo adentro, así. Estaban obligados a mantener... Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? La Inanna. De la Inanna, diosa de la belleza y la sensualidad, cuyas sacerdotisas, que se habían consagrado vírgenes al servicio del templo, estaban obligadas a mantener relaciones con aquellos que habían dejado en el templo una ofrenda económica a la diosa. Muy bien. Pone una platita para la diosa, yo te voy a tirar la goma. Claro. Una puleada. Una platita para la diosa, yo te abro las gambitas, si no, nada. Inanna era la protectora de las prostitutas y de los amoríos extramatrimoniales, aunque hay que aclarar que esto no tenía una connotación especial en Babilonia, ya que el matrimonio era un contrato solemne que perpetuaba la familia como sostén del Estado y como generadora de riqueza. No tenía que ver con el amor. Pero eso sí, en ningún lado se hablaba de amor o de fidelidad amorosa. No, garche, todas queremos De coger. hecho, a los hombres se les permitía ofrecer a sus esposas como pago colateral por un préstamo. Ahora, siempre vos fíjate que éramos las mujeres las que teníamos que ir a ofrecer tirada de goma, el culo en cuatro, abierto como un libro, o sea, siempre nosotras, nunca podías vos dar a tu marido, toma, gordo, el marido se lo buscaba solo. Pero comprá cosas más baratas. Porque ¿cuántas veces te culiaron hoy, Alberto? Me culiaron dos veces. Ya en la Grecia clásica fue en donde se empezaron a sentar las bases de la prostitución como oficio. Un oficio que era practicado tanto por mujeres como por hombres jóvenes, quienes debían vestirse con ropas distintivas y estaban obligadas a pagar impuestos. Claro. En la iglesia tenían un lugar reservado e incluso al morir eran enterradas separadas del resto de las personas. Ya empezamos mal. ¿Dónde van las putas? ¿Dónde va la puta cuando mueren? De hecho, se cree que fue en la antigüedad, la antigua Atenas, donde se estableció el primer burdel de la historia. En el siglo VI antes de Cristo era un local comercial y un servicio equivalía al salario medio de un día. Bueno, pero hoy no sé cuánto sale una puta, pero... ¿Arece? Porque nosotros ya estamos reconstruidos. Nosotros ya no sabemos. Ya dejamos, no estábamos. Dice que está bien, que es un salario medio, que está bien. Tipos de prostitutas y sus salarios, a saber. Pasados los años, ya en el Imperio Romano, la prostitución era algo completamente habitual y había nombres distintos para las mujeres que ejercían la prostitución según su valor. Por ejemplo. A ver, ¿para qué voy a anotar? Vayan a anotar. A ver. Estaban las cuadrantarias. Que eran llamadas así por cobrar un cuadrán, que era una moneda de muy baja denominación, equivalente a la cuarta parte de un as.
O sea que era poco, esas eran sin dientes, eran sin dientes, ya medio roñositas. Ahí viene Cindy. Mientras que el precio normal por este tipo de labores era de 2 haces. O sea que si vos querías algo sin dientitos, lo podías pagar con baratito estaba, pero tenía para todo. Sin embargo, también estaban algunas prostitutas que pensaban que valían mucho más. Claro. Como hoy las escort, las que acompañan a la señora, que las llevan a Europa, que después capaz que les hacen pibes. Después terminan vegetarianas. Claro, vamos a casar. Las que pensaban que valían mucho más, cobraban un denario, 8 haces. Eso sí, esos 8 haces, una buena paga para un día de trabajo, podían proporcionar mucho más. Comida, una habitación, servicios sexuales en una casa pública y haceme el culo. Claro, Alberto. Si me das 2 haces más, escúchame, por 2 haces más, haceme el culo. Hacémelo y meté 2 haces más. Me llevo 10 haces. Sí, dale, hace 10. Haceme el culo. Conmigo con una amiga. Dale, vamos las dos. Vamos las dos. 10 haces entonces. Metelo y dejanos 4 haces más. Por otro lado también existían las felatoras, separadas del resto por su especialidad, ya que eran practicantes expertas. A mí me hubiesen mandado ahí. Sí, bravo, ahí viene una felatora. Bravo. De la felatio, eran expertos en la felatio, considerado como el acto más degradante que alguien pudiera hacer. ¿Por qué? Bueno, chicos, no todo el mundo se la quiere meter en la boca. Claro, en ese momento aparte no había tanta higiene como ahora. No era higiene, claro. Pensá que a los italianos todavía, al que la chupa, piensan, no le tienen respeto. En Sicilia no sé, no. Sin embargo, es importante, ¿qué pasa? No. Es importante acotar que si bien esto era así en Occidente, en el antiguo Egipto las prácticas amatorias de índole oral eran más bien sagradas. O sea que para lo que Roma era la peor degradación, como todavía hoy, en algunos lugares, para Egipto era sagrado. Tomá, la del Papa, vení. Las felatrices, como eran llamadas así, pintaban sus labios de color rojo intenso para ser reconocidas siempre, como hacía Leonor Manso cuando hacían ¿cómo se llamaba? La Dominici, la gran Dominici, que le pintaba los labios. Me encantaba ese personaje. Hablando de actividades orales, chicos, bájense. Bájense. ¿Ahora? ¿Ya? ¿Ahora? De vuelta en el lado occidental del mundo, algunos prostitutos masculinos. Ahí está, eso, que ahí quería llegar. Alberto. Esta práctica sexual, la de chuparla, tenía un significado casi sagrado. Esto de acuerdo a estudios. De hecho, se cuenta cómo Osiris fue derrotado por su hermano y las diversas partes de su anatomía esparcidas y recopiladas por Isis. Su falo nunca fue encontrado. Osiris el sol, Isis la luna, ¿no? Su falo nunca fue encontrado, por lo que se le colocó uno de arcilla. El dios le hizo una felación. El dios se la chupa y le da la vida. La arcilla. Por ahí. Claro, se chupó la arcilla antes que se le deshaga la boca. Estoy dando vida, Roberto. ¡Qué fuerte! Para mí me estás matando. Hablando de actividades orales, ahora sí. De vuelta en el lado occidental del mundo, algunos prostitutos masculinos esperaban en las esquinas de los baños a mujeres que solicitaran sus servicios. Me gusta este hombre que va a que la mujer le pida servicio, no a buscar otros putitos, como se hace en la actualidad. Según la jerarquía romana de la degradación sexual, un hombre sospechoso de practicar cunilingus a una mujer se rebajaba más que uno que fuera penetrado por otro hombre. Por eso se hicieron putos. Porque chuparla era peor que hacerse el culo, que te haga el culo un amigo. ¿Qué te pasa, Oscar? ¿Qué te pasa que está con las piernas tan abiertas? ¿Qué pasó? Que no me dejaron que se la chupe. No podés creer. Claro, por eso el puto es puto y nada más, porque era tan degradante, era preferible que te rompieran la cola a que vos te largues a chupársela a la chica. A hacer cunilingus. Me imagino que por una eso actividad. Lo hacen tan mal, chicos. Porque es histórico que no saben. Por eso lo hacen tan mal. Una actividad en secreto, porque no se tiene que enterar nadie. Chupámela. No te arriesgues, está mal visto. Está mal visto, haceme el culo que está menos mal visto.
Vení, no le hagas. Pero prefiero... No hagas eso. Pará, Vení, pero haceme el acá culo a me mí. dicen que... ¿Cómo? No le hagas caso. Vas a quedar mal. Me Vení a está hacerme el confundiendo. culo. ¿Cómo? Ante la gente... Vas a quedar mal. No, saque la lengua. No, Vení, Dale, acá. te la pongo arriba. Vos te quedás ahí Sí, y yo me subo. pero No seas loco. Vení acá, vení acá. ¿Vos querés que te rompa el culo? Pero yo prefiero... No, pero no es lo que preferís. Vas a quedar re mal. Un hombre sospechoso de practicar cunilingus a una mujer se rebajaba más que uno que fuera penetrado por otro hombre. Incluso aplicaba si se trataba de la propia esposa. No se la podés chupar. Ni a la esposa. No, De hecho, gordo, era no. tan bajo hacer esto, que al criminal se le imponía el estatus legal de infame. No. Y pasaban a estar al mismo nivel que las prostitutas, los gladiadores. Recordemos que los gladiadores, como ya lo contó la Barbie, tenían que comérsela toda. Obligatoriamente. Actores, los actores también eran lo más bajo. Muy bien, Lo más bajo de todas. Lo cual le impedía votar y representarse a sí mismos ante un tribunal. Claro, no podemos votar. ¿Hace cuánto que no votás vos? Aún cobrando las tarifas mínimas de 2 haces por servicio. Recordemos que lo mínimo eran 2 haces y las cuadratarias cobraban menos que 2 haces. Sí. Obtener 20 haces o más al día, mucho más de lo que una mujer ganaba en cualquier otra ocupación remunerada. Y el doble. A tu casa el culo como una olla. Cobrar Y el hasta doble 80 haces. de lo que un trabajador bien pagado podía esperar. No obstante, la mayoría de las prostitutas seguramente trabajaban con un proxeneta que se llevaba buena parte de sus ganancias. No era para ellas. Como siempre. Me cuida. Algunos, aunque durante algunos milenios la prostitución fue un oficio relativamente común e incluso, como ya vimos, llegó a ser algo sagrado, para el siglo IX después de Cristo, que Carlomagno ordenó el cierre de todos los establecimientos donde a las mujeres se les permitía tener relaciones sexuales promiscuas y dispuso el destierro de las prostitutas. No, pero hijo de puta, Carlomagno. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Sacame todas las herramientas de la puerta. Pero no puedo creer. Pasando este oficio a ser considerado desde Carlomagno un crimen. No, vení, haceme el culo a mí, vení. Dale, No insistas. Organicémonos. Te va a llevar al mal. No obstante, dado la gran corrupción, o sea... no obstante, dada la gran corrupción, las medidas legales resultaban absurdas. Claro. De hecho, durante las cruzadas, las mujeres libertinas se vestían de hombres para poder viajar junto a los ejércitos y así ofrecerles al anochecer su servicio. Muy bien, siempre lo... Avanzando unos cuantos siglos, en la Edad Media, la recesión económica hizo que las prostitutas se establecieran en urbes grandes, generalmente villas universitarias, por la gran afición de los estudiantes a sus servicios. Era deber de los rectores vigilar que los estudiantes no frecuentasen los dominios de estas mujeres. Aunque tenían muy poco éxito, las meretrices también acudían con las ferias ambulantes y las grandes fiestas populares, como el carnaval, los torneos. El carnaval siempre para desconcho. Que la vida es un carnaval, chicos, realmente.